Hola, muy buenos días de nuevo. Gracias por la invitación a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León. Ahora toca el turno de hablar acerca de psicofármacos en los trastornos funcionales digestivos. Como es de ustedes bien conocido, existen mucha frecuencia de los trastornos funcionales digestivos. Todos los vemos de manera habitual en nuestra práctica clínica. Así que cobra mucha relevancia el conocer acerca de cómo se manejan estos psicofármacos, en dónde están indicados y por qué, para poder tener una mejor implementación de su uso en nuestra consulta. Primero partamos de la base de qué es el eje cerebro-intestino, y es que debemos de recordar que existe una interconexión fundamental entre las estructuras periféricas a nivel visceral, en este caso a nivel del tracto gastrointestinal, y el sistema nervioso central. Y es que este paradigma se ha, digamos, representado aquí gráficamente cuando, por ejemplo, un estímulo es aplicado a nivel del tracto gastrointestinal. Este tiene su señalización y relevos en neuronas del ganglio dorsal, a nivel de las astas de la médula, y suben por haces, bien sea por el espino mesencefálico, espino reticular, espino talámico, y normalmente se hace una conexión a nivel talámico, un relevo, y después es enviada la señalización a la corteza somatosensorial primaria del sistema nervioso central. Pero existen múltiples interconexiones que varían de sujeto en sujeto y que pueden llevar a cabo entonces relevos hacia el hipocampo, la ínsula, la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo anterior. Entonces, todo este procesamiento se puede dar dependiendo de las vías de señalización que haya consolidadas en cada uno de nosotros. En respuesta a estos estímulos, los centros como la corteza del cíngulo anterior ejercerá ciertas funciones eferentes que van a hacer relevo en diferentes estructuras predominantemente mesoencefálicas, como el locus ceruleus, el rafé del núcleo caudado o la parte rostral y ventral de la médula oblonga, en donde pueden estar relacionados con sitios en donde se lleve a cabo la acción eferente, por ejemplo, de presentar náusea, de presentar vómito. Es decir, en respuesta a un estímulo sensitivo, se puede desencadenar una acción eferente que termine en un síntoma que el paciente puede expresar. Entonces, hay una señalización bidireccional, aferente-eferente, entre el sistema nervioso central y las estructuras periféricas, interconectándose en este caso a nivel del intestino con el sistema nervioso entérico. Ahora, con esta base y teniendo en consideración que existe un eje cerebro-intestino en donde interactúan múltiples conexiones y sinapsis neuronales, pues entonces se ha utilizado desde hace ya mucho tiempo tratamientos que actúan a nivel neuronal o del sistema nervioso. Y en este caso hablamos recientemente de neuromodulación o neuromoduladores, aquellos que son aquellos agentes que actúan por diferentes vías, modulando la transmisión y la señalización hacia centros de procesamiento del sistema nervioso central, pero también probablemente a nivel local, favoreciendo la mejoría de pacientes con alteraciones del eje cerebro-intestino. Y es que aquí entonces podemos tener que existen en donde actúan los neuromoduladores, pues es variable. Algunos postulan que es a nivel de la corteza cerebral o en el sistema nervioso central. Otros más postulan que actúa sobre las vías de señalización aferente, y alguien más propone que también tiene un efecto local en el sistema nervioso entérico. Muy probablemente todo esto sea cierto, es decir,
todos estos neuromoduladores en mayor o en menor medida actúen bien sea en el sistema nervioso central, en las vías de señalización o en el sistema nervioso entérico para favorecer la mejoría de los pacientes. Entonces, tener en perspectiva que no es quizás un solo sitio de acción de estos fármacos para proveer la mejoría en los pacientes. Ahora hablemos de las clases de los neuromoduladores. Las clases que es que existen receptores diferentes donde se va a influenciar y se va a llevar a cabo o ejercer el efecto por estos neuromoduladores. En ellos están los receptores de dopamina, ¿sí? En donde hay una clase muy larga, muy amplia de agentes anti o a favor, agonistas dopaminérgicos, desde los receptores D1 a los receptores D5. Y aquí tenemos tanto postsinápticos como presinápticos. También hay receptores de 5-hidroxitriptamina o de la serotonina, que hay una gran gama de esta familia de receptores de la 5-hidroxitriptamina, que además se asocia con el transportador de serotonina, llamado por sus siglas SERT, y también existen algunos de estos receptores que actúan a nivel postsináptico predominantemente, pero también a nivel presináptico. Y después tenemos los receptores de noradrenalina, en donde tenemos también una gama importante de receptores que son alfa, ¿sí? En diferentes subunidades, o beta, que también diferentes subunidades. Y existen también transportador de norepinefrina a nivel presináptico, donde también actúan algunos psicofármacos. Otra cosa importante son los receptores presinápticos alfa 2, en donde pueden actuar medicamentos como son la pregabalina y la gabapentina, ¿sí? Que son agonistas o de ligandina alfa 2 delta y que se encuentran a nivel presináptico. En la figura de abajo podemos tener ejemplos de las diferentes clases de psicofármacos. Tenemos los antidepresivos tricíclicos, que son moléculas más impuras y por lo tanto que tienen más sitios de acción. Tienen acción antihistamínica, tienen acción alfa-adrenérgica, muscarínica, tienen varios 5-hidroxitriptamina, de recaptura de serotonina y de noradrenalina, además de tener vías de bloqueo de canales de sodio. Entonces, al tener más vías de acción, estos medicamentos tienen más capacidad de generar efectos adversos. El caso contrario son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son exclusivamente actúan sobre esa vía, ¿sí? Y van a favorecer tener menos efectos adversos. Igualmente, los inhibidores de la recaptura de serotonina y de noradrenalina, que también son dos vías que pueden ejercer, y otros como los tetracíclicos, en donde también tienen acción antihistamínica, alfa-adrenérgica y de 5-hidroxitriptamina. Entonces, es muy importante conocer de todos los neuromoduladores que nosotros utilizamos, cuáles son las vías que se están ejerciendo a través de ese neuromodulador, primero, para conocer bien su mecanismo de acción, segundo, qué efectos adversos podemos esperar de ellos, y tercero, al momento de, por ejemplo, algunos pacientes tener varios neuromoduladores, pues no interactuar con la misma clase de los mismos. Ahora, ¿qué evidencia hay con respecto a los diferentes neuromoduladores? Y en respecto de los antidepresivos tricíclicos, se han demostrado su efectividad en dispepsia funcional. En metaanálisis de 3 ensayos clínicos han demostrado en una pool de 339 pacientes un número necesario a tratar de 6 para promover una mejoría global de los síntomas y del score de dolor. Han implementado el uso de la imipramina predominantemente.
con un número necesario a hacer daño de 7. Es decir, estos son los que tienen más capacidad de generar efectos adversos. En intestino irritable hay 11 ensayos clínicos. El metaanálisis de 744 pacientes detecta un número necesario a tratar de 4, una muy buena intervención. El grado de evidencia es moderado, ¿sí? Y para el dolor abdominal, vean que puede llegar a bajar el número necesario a tratar hasta 3, con un número necesario a hacer daño de 8, la prevalencia de efectos adversos. Se ha utilizado también para el tratamiento del dolor torácico de origen no cardíaco. El grado de evidencia es más bajo en este grupo de pacientes. En pirosis funcional hay un ensayo con imipramina que veremos un poco más adelante. Entonces el nivel de evidencia es bajo y este fue un estudio negativo. Dolor anorrectal funcional, también una serie de casos, también la evidencia es muy baja, igual que para la náusea y vómito funcional, en donde hacen falta más ensayos clínicos para determinar su capacidad en estos padecimientos. En respecto a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, se ha observado o se han implementado en en dispepsia funcional. Hay metaanálisis de 2 ensayos clínicos, 388 pacientes, en donde hay, son estudios negativos con estos fármacos y se utilizó sertralina y escitalopram en estos casos. En intestino irritable se ha encontrado un número necesario a tratar de 6, ¿sí? En donde la evidencia es moderada y probablemente es recomendable utilizarlo en este grupo de pacientes. En dolor torácico de origen no cardíaco con sertralina y paroxetina se ha observado que no hubo un efecto positivo en los 4 ensayos clínicos realizados, y en pirosis funcional hay un grado bajo de evidencia, número necesario a tratar de 4 con citalopram, y hay necesidad de mayor estudios en estos casos. En fármacos misceláneos tenemos las azapironas que se han utilizado en dispepsia funcional, en síndrome de intestino irritable. La evidencia en dispepsia funcional es moderada, con la tandospirona, que ha demostrado beneficio global de los síntomas. En intestino irritable, la tandospirona es más bajo su nivel de evidencia y ha habido alivio global en un solo estudio con 200 pacientes. De los antipsicóticos atípicos, un metaanálisis de 3 de ellos con un grado de evidencia bajo, ha habido persistencia de los síntomas globales y de los scores de dolor. Por lo tanto, no se ha llevado es un estudio donde no ha habido un efecto positivo. Y en intestino irritable, pues hay muy baja evidencia de su implementación. En los agentes de ligandina, como es la pregabalina, la gabapentina, en dispepsia funcional hay ensayos con gabapentina y en intestino irritable con pregabalina, en donde hay alivio adecuado de los síntomas, aunque el grado de evidencia sigue siendo baja porque no hay varios ensayos clínicos. Ahora desglosémoslo por algunos de los trastornos que vemos más frecuentemente, como la pirosis funcional, en donde se da más frecuentemente, en la variante no erosiva, visto endoscópicamente en pacientes con síntomas con reflujo. Y se han demostrado los antidepresivos tricíclicos utilizando imipramina a la dosis de 25 miligramos en solo 83 sujetos. Fue un ensayo negativo, no, aunque demostró cierto grado de mejoría en la calidad de vida. En relación a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en esta pirosis funcional, se ha usado fluoxetina con un 20 dosis de 20 miligramos, 144 pacientes incluidos, y hay mejoría en el porcentaje de días libres de pirosis. Este fue un ensayo clínico aleatorizado. Agonistas de 5-hidroxitriptamina 4, como el tegacerod, a la dosis de 6 miligramos 2 veces al día, 42 pacientes, disminución en la frecuencia de pirosis y de la regurgitación. Se ha utilizado antagonistas de los receptores de histamina, como la ranitidina, 150 miligramos, muy poca cantidad de pacientes incluidos, que demostró cierta disminución en la sensibilidad esofágica. Y se ha utilizado estos otros misceláneos, como la melatonina, 6 miligramos 2 veces al día, en un grupo de 60
pacientes que mejoró la calidad de vida relacionada al reflujo en un ensayo clínico aleatorizado. Este es el ensayo de omeprazol contra fluoxetina y vean ustedes que al final del tratamiento existe en aquellos pacientes que utilizaron fluoxetina una una mejor control de los síntomas comparativamente de los que solo utilizaron omeprazol o placebo. Estos todos eran pacientes con endoscopía negativa y pH negativa, es decir, estaban bien seleccionados los pacientes. Y aquí hay otros estudios que han demostrado citalopram, fluoxetina y nortriptilina con diferencias en la metodología y no siendo ensayos clínicos que se han utilizado con cierto éxito en trastornos como la pirosis funcional. En relación a la dispepsia funcional, tenemos este metaanálisis que nos muestra que el uso de algunos antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos proveen alivio global de síntomas en pacientes con dispepsia funcional con un número necesario a tratar de 6. Pero en dispepsia funcional se ha utilizado la mirtazapina. Y este estudio realizado en Lovaina por el grupo de Jan Tak demuestra cómo hay una disminución significativa de la gravedad de síntomas de dispepsia hacia la semana 4 y 8 utilizando mirtazapina 15 miligramos en comparación con el placebo y también una disminución en la saciedad temprana, que es un síntoma de este subgrupo de pacientes con dispepsia funcional tipo diestrés postprandial. Hay un incremento ponderal, recordando que la mirtazapina tiene un efecto oroxigénico y también de la capacidad de tolerancia de los alimentos. Ahora, hipotetizando por qué es esto en una serie de voluntarios sanos, se hizo la insuflación de un balón a nivel gástrico y no se observó una marcada diferencia en la capacitancia al inflado del balón antes y después del uso de mirtazapina en este grupo de voluntarios sanos. Pero sí se observó que hay cierta mejoría de los síntomas. Aquí vemos en mirtazapina, existe mejoría en algunos síntomas, disminución de los síntomas después del inflado del balón, lo que sugiere que la acción más allá de local es a nivel central por parte de la mirtazapina. Y se ha utilizado en gabapentina en este grupo de pacientes con dispepsia, en donde a dosis variable, incremento cada 2 semanas, hasta llegar a un seguimiento de 400 días y hasta 300 miligramos 3 veces al día, demostró tener efectividad en la llenura, en la pirosis, en la náusea y el vómito. Y otro estudio utilizando omeprazol más gabapentina 2 veces al día o omeprazol más placebo, también demostró disminución de los síntomas más significativamente en el grupo de gabapentina. ¿Qué hay en síndrome intestino irritable? Este metaanálisis muestra que los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son buenos para el control de los síntomas, predominantemente los tricíclicos, ¿sí? Con un número necesario de tratar que ya vimos de 3 a 4 y que es generalmente para el alivio del dolor abdominal es mejor. En pacientes con síndrome de intestino irritable mixto o diarrea se puede preferir un tricíclico y en los que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento se puede preferir un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. En relación a los agonistas de ligandina, como la pregabalina, hay un solo ensayo clínico de pregabalina en síndrome de intestino irritable que utilizó 75 miligramos 2 veces al día por 3 días, luego 150 miligramos 2 veces al día por otros 3 días y llegar a una dosis plena de 225 miligramos por 2 veces al día por 10 semanas y luego el descenso en forma reversa. Y lo que se observó hacia la semana 9-12 es una mejoría significativa de los pacientes que utilizaron la rama de la pregabalina comparativamente del placebo, un alivio adecuado y un cambio en la percepción del dolor. Ahora, entonces, en resumen, podríamos decir que teniendo una variante para evaluar tratamiento con neurofármacos en nuestros pacientes, debemos decidir si iniciar un antidepresivo de tipo
inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, tricíclico, un tetracíclico o uno dual. Y de acuerdo a qué está usando el paciente previamente, qué es lo que tiene, cuál es la enfermedad. Y se puede llevar a cabo la aumentación, que es decir, aunar a un tricíclico una pregabalina o a un tetracíclico la pregabalina o un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, un tetracíclico, esto de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes. Finalmente, ¿cómo les dejaría el mensaje de utilizar los neuromoduladores? Es, primero, hay que familiarizarse bien con las diferentes clases de neuromoduladores, siempre saber cuáles son sus efectos adversos, para determinar y empezar siempre con dosis bajas, ascensos lentos cada 1 a 2 semanas, incluso más tarde, para evaluar la respuesta. Escoger bien el perfil del paciente, pirosis funcional y además diarrea, un tricíclico puede ser bueno, pirosis funcional y estreñimiento, un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina puede ser mejor. Si tiene ansiedad o depresión, también puede influenciar en que escojamos alguno otro. ¿Por un mínimo de cuánto tiempo? 6 meses es lo que recomiendan los expertos. No hay grado de evidencia, esto es recomendación de expertos. Y finalmente, conseguido el objetivo de mejorar al paciente, es un retiro gradual, lento y escalonado. Muchas gracias por su atención.